Quiero invitarles a abrir la escritura en Isaías 57, de manera específica el versículo 20 y 21. Mas los impíos, dice la escritura, son como la mar en tempestad, dijo mi Dios. Los impíos no pueden encontrar un nivel de equilibrio. Vamos a ver en el mensaje de hoy lo que podríamos denominar como las evidencias, las pruebas, cuando la persona puede decir que está justificado, pero si las evidencias apuntan a lo contrario, entonces es lo que algunos han llamado la falta de justificación a la luz de las evidencias. En primer lugar, como dice el profeta Isaías, una de las evidencias de que falta la justificación del cielo en ese individuo es que es inestable como las olas del mar. En algunos momentos tiene confianza, en otros momentos no tiene confianza. Si las corrientes de la sociedad o la cultura o el grupo social o religioso al que pertenece determinan que tienen que ir en cierta dirección, pero va en contra de la voluntad de Dios, dice la Escritura, son como las olas del mar que sube y baja, que va para un lado y para el otro. Esa es una evidencia de que falta la justificación en ese corazón. Mateo 23, del 1 al 3, encierra una pequeña frase que es muy significativa porque dice la Escritura, porque dicen y no hacen. Esta es otra evidencia de falta de justificación. Una evidencia de que el hombre no ha sido justificado por la fe es que por sus obras, sus obras no corresponden con su profesión. En el Evangelio según San Marcos dice, versículo 11 en adelante, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, buscó el fruto, pero no halló nada. Y entonces dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. En el libro de Ser a todas las gentes dice esto, en la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión, decir que se tiene o decir que es cristiano y no hacerlo, y no vivir a la altura de esa expresión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que aquel que profesa seguir a Cristo, servir a Dios, pero no lleva fruto para gloria divina. En el mismo libro leo, nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo diario que hacemos de la luz de la palabra. Así que no es tanto las palabras o la palabrería que usamos para tratar de alguna manera mostrar una imagen perfecta, limpia delante de aquellos donde nos desenvolvemos. Lo importante es que nuestra vida, nuestras acciones correspondan con nuestras palabras y acciones y palabras correspondan con nuestro corazón sometido en humildad a la voluntad de Dios. El mismo libro, la misma autora dice, nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de esa luz que hemos recibido, sino del empleo diario que hacemos de ello. El amor de Dios es el fundamento de la verdadera religión. De nada valdría dedicarse a un servicio meramente
por la esperanza de un galardón o por el temor al castigo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto en mero formalismo religioso. Así que Dios está observando tu corazón y el mío. Dios observa tu mente, tus pensamientos y los míos. Él está buscando a un hombre y una mujer, a un joven, a un niño, que quiera verdaderamente, como aquel niño Samuel, servirle en honestidad, en lealtad, en transparencia. Porque Dios puede determinar de manera muy fácil, Él así lo ha determinado. Él conoce y hace muy fácil la distinción entre la verdadera fe y la hipocresía. La hipocresía se viste de una fachada de mucho carisma. La hipocresía se viste de una falsa amistad ofrecida. La hipocresía se cobija con un manto que apela que allí a los que nos conocen pareciera estar limpio. Pero la verdadera humildad es aquella que se despoja de esas falsas caretas, máscaras, se despoja de ese manto y le dice al maestro: Señor, heme aquí, no tengo nada que ofrecerte sino este corazón que es tuyo. En Lucas 18 encontramos que el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias. Pero la historia bíblica nos dice que en ese momento el fariseo se fue y el único que fue justificado fue aquel hombre que había derramado su corazón, había expresado abiertamente su limitación, su pecado delante de Dios y decidió ser honesto con Dios por sobre todas las cosas. Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo ninguna necesidad de nada. Esa es la condición, esa es la otra evidencia de una persona que dice ser cristiano, que maneja muy bien el lenguaje religioso, que maneja muy bien los horarios, las costumbres, las prácticas, las ceremonias. Pero en el corazón no le ha dado todo el control a Dios el Creador. Un hombre no está verdaderamente convertido a menos que sus apetitos y sus hábitos y su régimen diario corresponda con su profesión de fe. Así que aún en las prácticas, los hábitos, el régimen de nuestro diario alimento, todo eso testifica si realmente una persona ha sido convertida o no. Ahora pasemos a considerar cuáles son las evidencias de que una persona ha sido verdaderamente justificado, que la justicia de Cristo ha llegado a ser cobertura real en su vida. En Romanos 5:1 se lee de manera contundente, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz. La sensación de los pecados perdonados, dice la autora, proporcionará una paz que sobrepuja todo entendimiento. Un hombre en paz con Dios y en paz con sus semejantes nunca va a sentirse miserable. Siempre se encontrará en el verdadero cristiano
en aquel que la justicia de Dios le ha sido otorgada, se podrá observar una marcada alegría, una feliz y santa armonía y confianza para con Dios, una sumisión a sus providencias que es alentador para el alma. Así que estas son evidencias muy claras que van a reflejarse en la vida de aquel que ha experimentado la justificación por la fe. La vida que abriga el temor de Jehová no será una vida de tristeza y oscuridad. Es la ausencia de Cristo que hace triste el rostro y la vida una peregrinación de suspiros permanentes. Los profesos cristianos que están siempre quejándose y lamentándose y preocupados de que aquel o aquella representan una amenaza para sus vidas y que parecen creer que la felicidad de un semblante alegre es pecado, estos no tienen el artículo genuino de la verdadera religión. Noten el ejemplo de Cristo cuando fue despertado para hacer frente a la tempestad. Dice la autora, su rostro reflejaba perfecta paz. Cuando el concilio se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente. A cada lado estaban los jueces. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma. La excitación era intensa. La gente estaba esperando el momento cuando iba a ser ejecutado aquel que ellos habían condenado. En toda la muchedumbre, él era el único que tenía calma y serenidad demostrada en su rostro y en su porte. La misma atmósfera que le rodeaba parecía impregnada de una santa influencia. Así que aquellos que han experimentado la bendición de ser justificados delante de Dios, tienen paz, tienen gozo, y cuando están en una situación de crisis, mantienen un porte sereno y seguro, confiados. ¿Por qué? Porque saben que ellos están rodeados y protegidos por la justicia de Dios. Por eso, San Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hay una diferencia entre la paz, una P minúscula, y paz con una P mayúscula. El diario vivir, podemos decir, tenemos paz cuando las circunstancias diarias de la diaria actividad son tranquilas y no hay mayores problemas. Pero poder decir, tengo paz para con Dios, ese es otro tema. Tener paz para con Dios es estar seguro del poder de la sangre de Cristo que quita y limpia todo pecado. Estar en paz con Dios es estar seguro de que tenemos un mediador en el cielo, a la mano derecha de Dios el Padre, y que es abogado, intercesor de nosotros. Estar en paz con Dios es estar seguro y confiado cuando vienen los vendavales, las tormentas de la vida, y poder decir, yo sé en quién he confiado. El único poder que puede crear y perpetuar la verdadera paz es la gracia de Cristo. Noten,
No es una paz circunstancial lo que el Evangelio propone. No es una paz de las vicisitudes diarias de la vida lo que el reino de Dios ha venido a ofrecer. Lo que Cristo vino a ofrecer es la paz verdadera que emana de Dios, llega y toca el corazón por la gracia de Cristo y vuelve en una expresión de alabanza y adoración al Dios único verdadero, porque ahora el individuo está en paz con Dios. Otra evidencia de que estamos verdaderamente en paz con Dios es cuando la conciencia no nos remuerde. Nuestra vida diaria mostrará una serenidad y una amabilidad y una cortesía y un trato para con otros que refleja el principio de la bondad, la simpatía y la empatía que Cristo vino a mostrar a los hombres y mujeres pecadores. El ejemplo de aquel noble judío lo encontramos en San Juan capítulo 4. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido de manera sencilla, cubierto de polvo y cansado del viaje. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca antes había experimentado. Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado bajo una oscura nube. El sol le parecía cruel y el canto de las aves era una burla. Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con sus nuevos ojos una luz maravillosa allá en lontananza. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza le parecía ahora alabar a Dios. Eso es lo que sucede cuando un hombre y una mujer experimentan la justificación por la fe. Encontrarán paz, encontrarán tranquilidad, y aquello maravilloso de la naturaleza será grato a sus ojos, será una experiencia de salud y no una experiencia que no querrá el hombre o el individuo siquiera salir de su cuarto porque se encuentra deprimido por aquella conciencia que remuerde y que no le deja estar en paz ni consigo mismo, ni con el prójimo, y menos con Dios. La obediencia es otra evidencia de que una persona ha experimentado verdadera paz, verdadera justificación. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 1:6, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que han sido justificados, dice el primer volumen de Mensajes Selectos, los que han sido verdaderamente justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda de la obediencia hacia el Señor. Así que, si tú y yo hemos experimentado la verdadera justificación por la fe, es muy sencillo. La vida de obediencia de un individuo es testimonio. Esta persona va avanzando en el camino de la fe, de la confianza, de la obediencia al Dios Todopoderoso. Otra evidencia que prueba que una persona ha experimentado la justicia de Dios en su corazón. En Lucas 18 leemos: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Qué escena debió haber sido aquella?
Llegaron estos dos hombres al templo, Jesús los observa y al mirar el Señor el corazón de ambos, Él inmediatamente detectó la condición real del interior de ellos. El avanzar en la experiencia cristiana estará caracterizada por un aumento de humildad como resultado de un mayor conocimiento de la verdad y confianza en la palabra de Dios. Así que la persona que decide seguir a Jesús va a obedecerle. Va a obedecer sus mandamientos tal y como están en la Escritura. El que decide seguir a Jesús y obedecerle va a experimentar el deseo de también testificarle. Vivir una vida de humildad para honra y gloria de su Creador. Por eso Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Así que la humildad es parte esencial de la experiencia de una persona que ha sido justificado. ¿Y qué es humildad? Alguien se preguntará. Una forma sencilla de explicarlo: si eres puesto a un lado y vienen otros, te echan, te critican, te golpean o te oprimen, y en medio de todo ese menosprecio, tú puedes seguir alabando a tu Creador, vas en la senda de la humildad. Si tú aspirabas a una nueva posición y ves que se le dan a otro, y tú observas que otros van ascendiendo los escalafones y tú eres olvidado, nadie te pone atención, nadie considera lo que tú has hecho, tus habilidades o tus talentos, tus capacidades con las cuales fuiste dotado por Dios. Y si en medio de todo ese menosprecio tú puedes sonreír y decir: gloria sea al Señor, Señor, bendice a esa otra persona en su nueva responsabilidad, tú vas por el camino de la humildad. La humildad no es aquella fuerza que se deshace, que empuja, que golpea a otros con tal de que ese individuo prospere y salga adelante. Esa no es verdadera humildad. Cristo nos muestra la esencia de la verdadera y genuina humildad en la entrega completa que el Maestro hizo en la cruz del Calvario. Ser humilde es como ser como Cristo. Fue enjuiciado, escupido, empujado, jaloneado, tropezó, cayó y la gente se burló. Él, sin embargo, siguió adelante con aquella pesada cruz. Llegó al Calvario, fue levantado en ese madero y no se quejó. Él se mantuvo firme, convencido que estaba en fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre. Él mantuvo su corazón sometido a Dios en un espíritu humilde. Por eso, 2 Corintios 8:9 dice que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Cuando más cerca estéis de Jesucristo, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza.
El amor es de Dios. La paz es de Dios. La obediencia le pertenece a Dios. Él es el único que lo puede depositar en el corazón humilde, sumiso. Porque todo don perfecto viene de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Esa paz, esas bendiciones que reflejan que una persona ha sido verdaderamente justificado, son un don de Dios que se otorga solo al corazón que se ha humillado.